En el reluciente salón Grand Regency, con las lámparas de araña encendidas, Nathan Cole, un padre soltero, guió a su hija Lily a sus asientos, sin que la élite lo notara. Entonces se oyó una voz aguda, llena de desdén. Vivian Sterling, la multimillonaria con un vestido escarlata, se burló de ellos por atreverse a sentarse a su mesa. Las exclamaciones de asombro resonaron en la sala, pero en lugar de inclinar la cabeza, Nathan se levantó, con la mirada firme y las palabras firmes. Nadie esperaba la impactante reacción de Vivian, una que cambiaría para siempre sus vidas. El Hotel Grand Regency se alzaba como un monumento al lujo mismo. Sus columnas de mármol se elevaban hacia un techo pintado con murales de inspiración renacentista. En esa particular noche de viernes de noviembre, el salón se había transformado en algo aún más magnífico de lo habitual. Lámparas de araña de cristal proyectaban una luz dorada sobre mesas cubiertas de seda color marfil. Cada centro de mesa era una cascada de orquídeas y rosas blancas que costaban más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. La gala benéfica anual de la Fundación Sterling había atraído a las familias más poderosas de la ciudad. Sus joyas reflejaban la luz como estrellas fugaces. Nathan Cole sentía el peso de cada mirada que pasaba por él y su hija. A sus 36 años, aún se movía con la serena dignidad de quien alguna vez perteneció a habitaciones como esta. Aunque sus manos callosas y el sutil desgaste de su smoking alquilado contaban una historia diferente. Habían pasado 3 años desde que el cáncer se llevó a su esposa, Sarah. 3 años desde que abandonó su prometedora carrera como ingeniero energético para pasar cada momento posible junto a su cama de hospital. Ahora trabajaba en Murphy's Auto Repair, en la zona sur de la ciudad, y volvía a casa cada noche con aceite de motor bajo las uñas y el dinero justo para mantener su pequeño apartamento y poner comida en la mesa. A su lado, Lily, de 7 años, aferraba su desgastado osito de peluche, el que su madre le había regalado en su 4º cumpleaños. Llevaba un vestido azul que habían encontrado en una tienda de segunda mano, cuidadosamente limpiado y planchado hasta que parecía casi nuevo. Sus ojos marrones, tan parecidos a los de su madre, contemplaron la grandeza con una mezcla de asombro e incertidumbre. Nathan le apretó la manita con suavidad, ofreciéndole la seguridad que solo el tacto de un padre podía dar. No deberían haber estado allí. La invitación había llegado a través de un viejo amigo de la universidad, Marcus, que trabajaba en tecnología y le había enviado accidentalmente a Nathan las entradas destinadas a otro contacto con una dirección de correo electrónico similar. Para cuando Marcus se dio cuenta de su error, Nathan ya le había prometido a Lily que irían a la elegante fiesta. No soportaba decepcionarla. No cuando llevaba días hablando de ello, practicando su reverencia en su diminuta sala de estar. Vivian Sterling llamaba la atención en cuanto entraba en cualquier habitación. Y esa noche no era la excepción. A sus 34 años, era la única heredera de Sterling Global, una corporación multinacional que su abuelo había construido de la nada. Su vestido escarlata, diseñado a medida en Milán, se ajustaba a la perfección a su figura. El profundo escote en V, adornado con diamantes, brillaba con la luz. Su cabello rubio platino caía en ondas perfectas sobre sus hombros. Ni un mechón fuera de lugar a pesar de la húmeda noche de noviembre. Se movía entre la multitud como un barco surcando aguas tranquilas, mientras la gente se abría paso ante ella sin pensarlo conscientemente. Aprendió desde muy joven que el poder era la única moneda que importaba. Su madre falleció cuando Vivian tenía 8 años, dejándola al cuidado de un padre que creía que el afecto era debilidad, y que preparar a su hija para el mundo corporativo significaba despojarla de cualquier ternura que pudiera poseer. Ella había superado todas sus expectativas, tomando el control de Sterling Global a los 28 años y duplicando su valor en 5 años. Si tenía frío, era porque la calidez nunca le había servido. Si estaba sola, era porque todos, al final, querían algo de ella. El problema empezó cuando Nathan y Lily encontraron sus asientos. Las tarjetas con los nombres en su mesa habían sido otro de los errores de Marcus, colocándolas en la mesa 1,
tradicionalmente reservada para la familia Sterling y sus allegados. Nathan no se había dado cuenta de su importancia hasta que ya estaban sentados. Lily se alisaba cuidadosamente el vestido bajo ella mientras practicaba. Los susurros comenzaron de inmediato. ¿Quiénes eran? El hombre les resultaba familiar, pero seguramente no en la mesa principal, y la niña. Llevar a una niña a un evento así ya era bastante inusual. Pero en la mesa de Vivian Sterling, los demás invitados, todos directores y vicepresidentes de varias filiales de Sterling, intercambiaron miradas significativas por encima de sus copas de champán. Vivian llegó a la mesa como una tormenta. Estaba saludando al alcalde cuando alguien le susurró al oído sobre los inusuales invitados en su mesa. Sus ojos verdes, fríos como el jade invernal, recorrieron a Nathan y Lily con la clase de análisis que había hecho que los ejecutivos adultos se tambalearan en sus presentaciones. Lo notó todo en un instante. El smoking de alquiler, el vestido de segunda mano, el osito de peluche que no tenía cabida en una cena de $2,000 por plato. Disculpe, le dijo al camarero que rondaba cerca, con la voz bien alta a pesar del bajo volumen. Parece que hay una confusión. ¿Podrías comprobar si estos invitados están en la mesa correcta? El camarero, un joven recién salido de la universidad, consultó su tableta con nerviosismo. Los nombres coinciden con el plano de asientos. Señorita Sterling, Nathan y Lily Cole. Mesa 1. La ceja perfectamente delineada de Vivian se arqueó ligeramente. Volvió su atención a Nathan, y al hablar, su voz transmitía el desdén aristocrático que se había perfeccionado a lo largo de generaciones de riqueza. ¿Es el señor Cole? Me temo que ha habido algún error administrativo. Esta mesa está reservada, porque hizo una pausa, recorriendo con la mirada su apariencia una vez más, los principales donantes y miembros de la Junta. Quizás estés más cómodo en una de las mesas del fondo. Seguro que podemos encontrar algo más adecuado. La palabra adecuado tenía un fuerte significado. Nathan sintió que Lily se encogía a su lado, su pequeña mano encontrando la de él bajo la mesa. A su alrededor, los demás invitados habían dejado de fingir que no escuchaban. Alguien incluso bajó la música. O quizás, solo lo parecía en la burbuja de tensión que se había formado alrededor de su mesa. Creo que las entradas que recibimos indicaban la mesa 1, dijo Nathan en voz baja, con voz firme a pesar del calor que le subía por el pecho. Si ha habido un error, con gusto nos movemos. Pero el error, interrumpió Vivian, con la voz ahora lo suficientemente alta como para que las mesas circundantes la oyeran, fue obviamente enviar entradas a alguien que cree que el salario de un mecánico de taller lo califica para la alta sociedad. Esto no es un comedor social, señor Cole. Es un evento con un mínimo de $500,000. ¿Acaso comprende esa cifra? Probablemente sea eso, 10 años de sus ingresos. Se escucharon jadeos en las mesas cercanas. Alguien dejó caer un tenedor. La plata tintineó contra la porcelana fina. Nathan sintió a Lily temblar a su lado. Vio las lágrimas acumulándose en sus ojos mientras apretaba con más fuerza su osito de peluche. La oreja del osito estaba rota, cuidadosamente remendada, con hilo desparejado. El último proyecto de costura de Sara antes de que sus manos se debilitaran demasiado para sostener una aguja. ¿No crees que le estás haciendo un flaco favor a tu hija? Continuó Vivian, aparentemente confundiendo su silencio con su misión al fingir que perteneces a un mundo tan claramente fuera de tus posibilidades. Los niños deben aprender su lugar desde pequeños. Les evita decepciones posteriores. Ese fue el momento en que todo cambió. La silla de Nathan raspó contra el suelo al ponerse de pie. El sonido atravesó el salón de baile como una cuchilla. No era un hombre alto, pero algo en su postura en ese momento lo hacía parecer más alto que todos los presentes. Sus manos, marcadas por un trabajo honesto, permanecían firmes a sus costados. Cuando habló, su voz no tenía volumen, sino una cualidad que hacía que todos los que estaban cerca se acercaran. «Hija mía», comenzó, cada palabra,
deliberada y clara, nunca aprenderá a conocer su lugar, señorita Sterling. Aprenderá que su valor no se mide por las cifras de una cuenta bancaria ni por la etiqueta de su vestido. Sabrá que la verdadera nobleza proviene de cómo tratamos a los demás cuando tenemos el poder de hacerles daño. Hizo una pausa, sus ojos marrones se encontraron con los verdes de Vivien sin pestañear. Hablas de la decepción como si fuera algo que hay que evitar. Pero la decepción es solo la forma en que la vida nos enseña resiliencia. ¿Qué daña realmente a un niño, señorita? Sterling está presenciando la crueldad y aprendiendo a verla como fortaleza. El salón de baile se había quedado en completo silencio. Incluso los camareros se habían quedado paralizados a mitad de camino, con las botellas de champán suspendidas en el aire. Nathan puso una mano suave en el hombro de Lily, y ella lo miró con ojos brillantes, no solo con lágrimas, sino con algo más, orgullo. Me preguntaste si comprendo 500,000 pesos, continuó Nathan. Comprendo que las facturas médicas finales de mi esposa fueron el triple. Comprendo que le sostuve la mano mientras moría, sabiendo que había vendido todo lo que construimos juntos solo para ganar unos meses más. Comprendo que mi hija duerme con ese osito de peluche todas las noches porque todavía huele ligeramente al perfume de su madre. Así que sí, señorita Sterling, entiendo los números, pero también entiendo que las cosas más valiosas de esta habitación no se pueden tasar. Miró a los demás invitados, algunos de los cuales tuvieron la decencia de parecer avergonzados. Nos iremos ahora, no porque no pertenezcamos, sino porque mi hija merece algo mejor que pasar la noche aprendiendo que la crueldad es aceptable cuando proviene de la riqueza. Empezó a ayudar a Lily a levantarse de la silla. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Vivien Sterling se rió. No era una risa cruel ni burlona. Era algo completamente distinto. Sorpresa, tal vez, o incluso admiración. El sonido fue tan inesperado que Nathan se detuvo, con la mano aún en la silla de Lily. Siéntese, señor Cole, dijo Vivien, y por primera vez esa noche, su voz no tenía frialdad. Lo observó con renovado interés, como si, que acababa de descubrir que una pintura podía ser un original y no una copia. Por favor, los dos. La sala contuvo la respiración. Nathan permaneció de pie. Inseguro. Tienes razón. Por supuesto, continuó Vivien lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Fui inexcusablemente grosera. Es un defecto mío. Suelo poner a prueba a la gente para ver si ceden. La mayoría lo hace. Ella ladeó la cabeza ligeramente, observándolo. No lo haces. Se volvió hacia Lily, y algo en su expresión se suavizó casi imperceptiblemente. Lo siento, jovencita. Tu vestido es precioso, y tu oso es sin duda un amigo muy preciado. ¿Te importaría que me sentara a tu lado durante la cena? Prometí usar mis mejores modales. Lily miró a su padre, interrogativa. Nathan aún procesaba este cambio repentino. Intentaba determinar si se trataba de otra forma de burla, pero algo en los ojos de Vivien, un destello de lo que podría haber sido vulnerabilidad, lo hizo volver a sentarse lentamente. «Sabes», dijo Vivien mientras se acomodaba con gracia en la silla junto a Lily. «Cuando tenía tu edad, tenía un conejo de peluche llamado señor Obsworth. Iba conmigo a todas partes hasta que mi padre decidió que era demasiado mayor para esas cosas. Tenía 8 años. Hizo una pausa y luego añadió en voz baja, a veces todavía lo echo de menos». La noche que siguió fue diferente a todo lo que nadie hubiera esperado. Vivien Sterling, la reina de hielo del mundo empresarial, se pasó toda la cena conversando con una niña de 7 años sobre osos de peluche, colores favoritos y si los unicornios podrían ser reales si aún no los hemos encontrado. Ignoró la confusión de los miembros de su junta directiva. Las especulaciones susurradas de las mesas cercanas. Cuando sirvieron un complicado plato francés con un nombre más largo que el brazo de Lily, Vivien pidió en voz baja tiras de pollo y patatas fritas para la niña. Silenciando las protestas de los camareros con una ceja levantada,
Natán observó esta transformación con profunda sospecha. Había aprendido a interpretar a la gente durante la enfermedad de Sara para distinguir entre la amabilidad genuina y quienes la mostraban ante un público. Pero a medida que avanzaba la noche, notó cosas. La forma en que los hombros de Vivien se relajaban gradualmente mientras Lily hablaba de su proyecto de arte de segundo grado. La genuina sorpresa en su risa cuando Lily le contó un chiste sobre un plátano que iba al médico. El momento en que Lily volcó accidentalmente su vaso de agua y Vivien rápidamente asumió la culpa, diciéndole al camarero que era su culpa. Mientras servían el postre, una construcción arquitectónica de chocolate y pan de oro. El teléfono de Vivien vibró. Lo miró y Natán vio que su expresión volvía inmediatamente a la fría máscara de antes. Se excusó de la mesa, pero no antes de que Lily le tomara la mano. ¿Volverás?, preguntó la niña. Vivien dudó, luego apretó la mano de Lily suavemente. Lo intentaré. No regresó. El resto de la noche transcurrió sin incidentes, y mientras Natán y Lily se preparaban para irse, el camarero se acercó con un sobre. Dentro había una nota con una elegante letra. Vale la pena fallar en algunas pruebas. Vale la pena aprender algunas lecciones. Gracias por ambas. Por la mañana, la noticia había resonado por toda la ciudad. Los titulares variaban, pero todos capturaban el mismo momento. Natán Cole, un mecánico viudo, se negaba a inclinarse ante una de las mujeres más poderosas del país. Alguien había grabado parte de su discurso y el video se hizo viral en cuestión de horas. Natán se despertó y encontró a los periodistas fuera de su apartamento y su teléfono lleno de mensajes de números que no reconocía. Lily estaba encantada con la atención, y le contaba a todo el que quisiera escucharla que había cenado con una auténtica princesa que llevaba un vestido rojo y le gustaban los ositos de peluche. Sus compañeros de clase estaban impresionados. Sus padres, aunque eran menos numerosos, trabajaban para empresas que hacían negocios con Sterling Global, y no estaban seguros de si la asociación con Cole sería beneficiosa o perjudicial para sus carreras. Natán solo quería que su vida volviera a la normalidad. Fue a trabajar a Murphy's, cambió el aceite y rotó las llantas, e intentó ignorar a los clientes que de repente lo reconocieron. Algunos le estrecharon la mano, diciéndole que había dicho lo que siempre habían querido decirles a personas como Vivien Sterling. Otros fueron menos amables, insinuando que había explotado a su hija para tener 15 minutos de fama. 3 días después de la gala, un Ferrari familiar se detuvo frente al taller de Murphy. Vivien Sterling salió del coche como si subiera a un yate, completamente fuera de lugar contra el fondo del hormigón manchado de aceite y la cerca metálica oxidada. Llevaba un traje blanco de diseño que probablemente costó más de lo que el taller ganó en un mes, y sus tacones repiqueteaban contra el pavimento agrietado mientras sorteaba charcos de dudosa procedencia. Natán estaba debajo de un Honda Civic cuando llegó, y la oyó antes de verla. El distintivo clic de esos caros tacones había anunciado su llegada a todos en el taller. Salió lentamente de debajo del coche, limpiándose las manos con un trapo que solo pareció esparcir la grasa. «Señorita Sterling», dijo con calma, «si estás aquí para un cambio de aceite, tendrás que pedir cita». Sonrió, una sonrisa de verdad esta vez, no la ensayada de las fotos benéficas. «Me lo merezco. En realidad, probablemente merezco algo peor». «¿Qué quieres?», preguntó Natán, no con crueldad, pero sin calidez. Había pasado 3 días protegiendo a Lily de periodistas y fotógrafos, y no estaba de humor para ningún juego. Quería disculparme como es debido, sin público, sin cámaras. Hizo una pausa, como si le costara encontrar las palabras. «No me disculpo a menudo. No se me da muy bien. Te disculpaste en la gala. Eso fue control de daños». Admitió que esta isla era diferente. Antes de que Natán pudiera responder, Lily apareció de la sala de descanso de la tienda, donde había estado haciendo los deberes después de la escuela. Su rostro se iluminó al ver a Vivien. «Princesa Lady», exclamó, corriendo antes de que Natán pudiera detenerla. «Has vuelto».
El comportamiento de Viven cambió por completo. La rigidez desapareció de sus hombros y ella se agachó. Un traje caro. Maldita sea estar a la altura de los ojos de Lily. Hola, cariño. ¿Cómo está el señor? Preguntó Theodore Lily amablemente, sosteniendo el oso. Está bien. ¿Quieres ver lo que dibujé? Y así, Nathan se encontró observando al multimillonario Aerys sentado en una silla de plástico mugrienta en la sala de descanso, genuinamente absorto. Mientras Lily le mostraba una carpeta llena de dibujos a lápiz, Vivian le hacía preguntas sobre cada uno, recordando detalles de su conversación en la cena que incluso Nathan había olvidado. ¿De verdad por qué estás aquí?, preguntó Nathan cuando Lily fue a sacar más dibujos de su mochila. Vivian guardó silencio un momento, pasando el dedo por una grieta en la mesa de plástico. ¿Sabías que en los últimos 3 días, 47 personas me han dicho lo valiente que fui al mostrar tanta gracia bajo presión en la gala? Qué admirablemente manejé una situación tan difícil. Lo miró. Están reescribiendo lo que pasó para convertirme en la heroína de la historia. Y lo peor es que hace una semana, los habría dejado. Se puso de pie, alisándose la falda innecesariamente. Me preguntaste qué quiero. Quiero entender cómo alguien que tiene todas las razones para estar amargado con el mundo puede criar a un niño con tanta alegría. Quiero saber cómo alguien que lo ha perdido todo lo que importaba puede pararse frente a una sala llena de gente que lo tiene todo y hacerlo sentir pequeño sin levantar la voz. Quiero. Su voz se fue apagando cuando Lily regresó con más dibujos. Durante la siguiente hora, Nathan observó a Vivian Sterling, la mujer que hacía temblar a sus rivales de negocios, ayudar a su hija con la tarea de matemáticas, usando papas fritas de la máquina expendedora para demostrarle sumas y restas. Estas visitas se convirtieron en un patrón. Cada pocos días, el Ferrari aparecía frente a Murphy's. Sí, dice. A veces, Vivian traía el almuerzo de los restaurantes. Nathan solo había leído sobre ello en revistas. A veces, simplemente se sentaba en la sala de descanso enseñándole a Lily a trenzar pulseras de la amistad mientras Nathan trabajaba. Los demás mecánicos dejaron de mirarla fijamente después de la primera semana, aunque nunca dejaron de hablar de ello cuando creían que Nathan no podía oír. Lentamente, con cuidado, como al amanecer, empezaron a hablar de verdad. Nathan se enteró de que la madre de Vivian había muerto del mismo cáncer que se llevó a Sarah. Una cruel coincidencia que explicaba el destello de dolor que vio en sus ojos cuando mencionó las facturas médicas. Vivian se enteró de que Nathan había diseñado sistemas de energía renovable para comunidades de bajos ingresos, y que le faltaban 3 meses para obtener una patente que podría haberlo cambiado todo cuando Sarah enfermó. ¿Por qué no lo retomaste?, preguntó una tarde mientras Lily dormitaba en el sofá de la sala de descanso, agotada por una excursión. No pudiste, respondió Nathan simplemente. La parte innovadora de mi cerebro, la que veía soluciones donde otros no, murió con ella. Ahora arreglo coches. Hay algo honesto en ello. Un coche funciona o no funciona. Sin ambigüedad. Viven entendía la ambigüedad. Toda su vida se había basado en ella. El espacio entre lo legal y lo ético. Entre lo rentable y lo correcto. Sentada en esa lúgubre sala de descanso con suelos manchados de aceite y luces fluorescentes parpadeantes, se sintió más real que en años. La transformación no fue repentina ni drástica, pero la gente empezó a notar cambios en Vivian Sterling. Empezó a reconocer a los conserjes de su edificio por su nombre. Implementó un salario mínimo para toda la empresa que duplicaba el requisito estatal. Frusó una fusión que habría sido rentable, pero que habría eliminado 2.000 puestos de trabajo. Su junta directiva estaba preocupada. Su padre, jubilado, pero aún un importante accionista, estaba furioso. Pero Vivian había descubierto algo peligroso. Le gustaba en quién se estaba convirtiendo. Cuando se vio a través de los ojos de Lily, todo cambió. 6 semanas después de la gala, Sterling Global se preparaba para firmar el contrato energético más grande en la historia de la compañía.
Un acuerdo de $3.000 millones para proporcionar infraestructura energética a 6 países en desarrollo. Naciones. Viven llevaba 2 años trabajando en ello, y consolidaría su legado como algo más que la heredera de su abuelo. Nathan había ido a recoger a Lily a la oficina de Vivian, una cita para jugar que se había vuelto rutinaria al ver los planos extendidos sobre su mesa de conferencias. Su cuerpo se puso rígido. ¿Qué? Preguntó Vivian al notar su expresión. Nathan se acercó a los planos, sus ojos expertos escudriñando las especificaciones técnicas. Cuanto más leía, más pálido se ponía. ¿Quién diseñó esto? La mejor firma de ingeniería del país. ¿Por qué? Nathan tomó un bolígrafo de su escritorio y marcó con un círculo varias secciones del plano. Estos cálculos de carga son incorrectos. Esta especificación de materiales no puede soportar las condiciones climáticas de al menos 3 de estos países. Y esto, señaló un punto crítico. Esto fallará en 5 años, quizás antes si hay actividad sísmica. Eso es imposible. Esto ha sido revisado por... No me importa si fue revisado por el mismísimo Einstein, interrumpió Nathan con voz tensa y urgente. Diseñé sistemas como este durante 8 años. Estos cálculos asumen condiciones ideales que no existen en el mundo real. Si esto se construye, morirá gente. Vivian lo miró fijamente. Luego los planos. Te equivocas. Tienes que estar equivocado. Lo hemos invertido todo en esto. Entonces compruébalo tú mismo. Consigue una revisión independiente. Pero hagas lo que hagas, no firmes nada hasta estar seguro. Las siguientes 24 horas fueron las más largas de la vida de Viven. Contrató a 3 firmas independientes, pagando el triple por revisiones de emergencia. Una a una, confirmaron lo que Nathan había visto en minutos. La firma original había recortado gastos, escondiéndose tras matemáticas complejas que parecían impresionantes, pero que eran fundamentalmente defectuosas. Si el proyecto hubiera seguido adelante, la infraestructura habría fallado catastróficamente. Al día siguiente, confrontó a Nathan en el taller. Él estaba debajo de un coche cuando ella llegó, pero no esperó a que saliera. Salvaste mi empresa, le dijo a sus piernas que asomaban por debajo del vehículo. Salvaste miles de vidas. La junta directiva quiere ofrecerte un contrato de consultoría. Dime el precio. Nathan salió con expresión indescifrable. No quiero tu dinero, Vivian. ¿Y tú qué quieres? Se levantó lentamente, limpiándose las manos. Quiero que dejes de pensar que todo tiene un precio. Ayudé porque era lo correcto, no porque quisiera algo de ti. Las palabras impactaron más fuerte que cualquier ataque de un rival. Viven se había criado en un mundo donde cada gesto tenía un motivo oculto, donde la amabilidad era moneda corriente y las relaciones, transacciones. La idea de que alguien ayudara simplemente porque era lo correcto le era tan ajena como la grasa bajo las uñas de Nathan. No sé cómo hacer eso, admitió en voz baja. Lo sé, dijo Nathan, y la dulzura de su voz casi la destrozó. Pero estás aprendiendo. Su relación se había transformado en algo que ninguno de los dos sabía definir. No salían. Nathan seguía lidiando con su dolor. Y Viven estaba descubriendo quién era fuera de su armadura corporativa. Pero había algo allí, frágil e innominado, creciendo lentamente en el espacio entre sus dos mundos. Lily no tenía esas complicaciones. Había decidido que Viven era de la familia, y punto. Hizo tarjetas del Día de la Madre tanto para la tumba de Sara como para Viven. Insistió en que Viven asistiera a la obra de teatro de su escuela, donde tenía 3 filas completas como el árbol número 2. Llamaba a Viven cuando tenía pesadillas. Y de alguna manera, Viven siempre respondía, incluso si estaba en Tokio, Londres o Sídney. La verdadera prueba llegaba un jueves por la noche cualquiera. Había un evento corporativo en el edificio Sterling, una recepción para inversores internacionales. Nathan había aceptado asistir a su primer evento formal desde la gala mientras Lily se quedaba con la niñera. Pero en el último minuto, la niñera canceló,
y Natán se encontró en el vestíbulo de mármol de Viven con un niño de 7 años en un colegio. Uniforme y zapatillas luminosas. «Deberíamos irnos», dijo. Pero Viven ya estaba arrodillado a la altura de Lily. «¿Quieren ver algo genial?», preguntó y los condujo a su ascensor privado. La recepción estaba en pleno apogeo en el piso 40. Hombres con trajes de millares discutían acuerdos millonarios. Vivian entró con Natán y Lily como si fuera lo más natural del mundo. Cuando los miembros de la junta directiva alzaron las cejas, los miró fijamente. Cuando los inversores parecían confundidos, presentó a Lily como mi consultora especial en mercados de desarrollo infantil. Todo iba sorprendentemente bien hasta que comenzó el incendio. Más tarde, los investigadores determinarían que se trataba de una falla eléctrica, una combinación perfecta de cableado antiguo y nuevas exigencias. Pero en ese momento, todo lo que se sabía era que de repente salía humo del sistema de ventilación y las alarmas de incendio sonaban. La evacuación fue ordenada al principio. Viven dirigió a la gente hacia las escaleras con la misma autoridad fría que empleaba en las reuniones de la junta. Natán ayudó a un anciano, un inversor que luchaba por abrirse paso entre la multitud. Casi habían llegado a la escalera cuando el grito de Lily atravesó el caos. Había vuelto por Theodore. El oso se había quedado en la oficina de Vivian cuando fueron a la recepción. Y en la confusión, nadie notó que la niña se escabullía. Para cuando Natán se dio cuenta de que se había ido, el humo era denso y negro. Las luces de emergencia lo tiñeron todo de un rojo infernal. Natán no lo dudó. Corrió hacia el humo mientras todos los demás huían, siguiendo el sonido de la tos de su hija. Viven intentó seguirlo, pero el jefe de seguridad la retuvo. «Que vengan los bomberos», empezó. «Todavía no han llegado». Ella gruñó, se soltó y se adentró en el humo. Después de Natán, los encontró en su oficina. Natán tenía a Lily en brazos, pero el humo lo había desorientado. La salida estaba bloqueada por el fuego y las ventanas estaban selladas. Viven agarró el extintor de emergencia y lo usó para abrir paso a la escalera secundaria que conocía por los planos originales del edificio, planos que había estudiado obsesivamente cuando se hizo cargo de la empresa. Juntos, bajaron 20 pisos a trompicones. Viven guiaba mientras Natán cargaba a Lily, quien agarraba a Theodore con una mano y a su padre con la otra. Salieron del edificio justo cuando llegaron los camiones de bomberos, desplomándose en la acera entre un montón de hollín y alivio. Los paramédicos los atendieron por inhalación de humo, envolviéndolos en mantas plateadas de emergencia que los hacían parecer astronautas desplazados. Viven se sentó en la acera entre Natán y Lily. Su traje blanco de diseñador estaba destrozado. Su cabello perfecto era un revoltijo, y se dio cuenta de que nunca se había sentido más viva. «Viniste tras nosotros», dijo Natán en voz baja mientras Lily dormitaba sobre su hombro. «Por supuesto que sí», respondió Vivian, quien pareció sorprendida por sus propias palabras. Natán se acercó y le tomó la mano. Fue un gesto sencillo. Pero en ese momento, con las sirenas aullando y la ceniza cayendo como nieve, lo sentí como si lo hubiera perdido todo. A la mañana siguiente, Vivian Sterling hizo algo sin precedentes. Convocó una rueda de prensa y dijo la verdad. Se subió al podio del edificio Sterling, donde se encontraban los refuerzos de emergencia, reemplazando su habitual armadura de maquillaje y ropa de diseñador por unos sencillos pantalones y una camisa abotonada que parecía de tarjeta. La prensa, que esperaba una explicación evasiva y control de daños sobre el incendio, recibió algo completamente distinto. «Hace 6 semanas», comenzó, «humillé a un hombre y a su hija por el delito de sentarse a mi mesa. Lo hice porque podía, porque me habían enseñado que el poder significaba no tener que ver nunca a las personas como personas. Natán Cole me plantó cara esa noche, no con ira ni violencia, sino con dignidad. Me demostró que la fuerza no consiste en hacer sentir pequeños a los demás. Se trata de levantarlos, incluso cuando han intentado derribarte». Hizo una pausa y miró directamente a las cámaras. Desde entonces,
El señor Cole ha salvado mi empresa de un fracaso catastrófico, sin pedir nada a cambio. Me ha demostrado que el valor no se mide en precios de acciones ni en márgenes de beneficio. Su hija, Lily, me ha enseñado que la alegría no requiere una empresa de la lista Fortune 500. A veces solo se necesitan crayones y alguien dispuesto a mirar tus dibujos. La sala de prensa estaba en silencio. Los periodistas no sabían cómo procesar esta versión de Viven Sterling. Anoche, esa niña corrió a un edificio en llamas para salvar un osito de peluche que le regaló su difunta madre. Su padre corrió a salvarla. Y yo corrí porque en algún momento de las últimas 6 semanas, estas dos personas se volvieron más importantes para mí que cualquier cosa que haya construido o heredado. Se aclaró la garganta. La emoción amenazaba con aflorar. No voy a quedarme aquí fingiendo que me he convertido en una persona diferente de la noche a la mañana. Todavía estoy aprendiendo a ser humana de una manera que no implique compras apalancadas ni adquisiciones hostiles. Pero estoy aprendiendo gracias a un mecánico que se negó a dejarse intimidar y a una niña de 7 años que cree que todos merecen un amigo. Se apartó del podio y pareció recordar algo. Y a los periodistas que han estado acosando a Coles durante las últimas 6 semanas. Eso termina ahora. Cualquiera que los moleste se verá expulsado, junto con toda su organización, de todas las propiedades y eventos de Sterling. No es una amenaza, es una promesa. La transformación de Vivian Sterling se convirtió en la historia que perduraría. Las revistas de negocios analizaron sus nuevas políticas. Reparto de utilidades, licencia familiar extendida, cuidado infantil gratuito para todos los empleados. Las páginas de Sociedad documentaron sus apariciones en los eventos escolares de Lily. Pero la verdadera historia, la que importaba, ocurrió en los momentos más pequeños. Ocurrió cuando Viven aprendió a hacer sándwiches de queso a la plancha en la pequeña cocina de Nathan, quemando los 3 primeros intentos. Ocurrió cuando Nathan empezó a trabajar como consultor para Sterling Global. No por el dinero, sino porque había recuperado su capacidad de innovación, diseñando sistemas de energía sostenible para las comunidades que más los necesitaban. Sucedía cada vez que Lily sentía. Dormía entre ellos en el sofá, a salvo y amada, completamente inconsciente de que había tendido un puente entre 2 mundos que nunca debieron haberse encontrado. El epílogo llegó un año después, en otra gala benéfica en el Grand Regency. Esta vez, Nathan y Lily entraron por la puerta principal. La invitación, debidamente dirigida y merecida, se la habían ganado. Nathan llevaba un smoking propio, no alquilado. Lily llevaba un vestido nuevo, aunque aún llevaba a Theodore. Se sentaron en la mesa 1, y nadie lo cuestionó. Viven llegó no con una entrada dramática, sino caminando de la mano con ellos. Su vestido de diseñador era perfecto, pero su sonrisa era genuina. Cuando presentó a Nathan al alcalde, lo llamó el hombre que salvó mi empresa y mi alma, y no exageraba. Durante la cena, mientras la élite de la ciudad disfrutaba de su compleja cocina francesa, Lily hizo la pregunta que había estado guardando en sus manos toda la noche. Vivian, dijo, con su joven voz en un breve silencio de conversación. «¿Te vas a casar con mi papá?» Toda la mesa se quedó paralizada. Nathan casi se atragantó con el vino. Vivian, quizás por primera vez en su vida adulta, se quedó sin palabras. Entonces miró a Nathan, quien estaba mortificado, pero también, notó, esperanzado. Miró a Lily, cuyos ojos solo reflejaban amor y expectación. Pensó en el año que había pasado, en aprender a ser humano, en descubrir que el poder no significaba nada si no tenías a nadie a quien proteger. «No lo sé, cariño», dijo finalmente, con sinceridad. «Pero sí sé que pase lo que pase. Ahora somos familia. Los 3. Está bien». Lily lo consideró con la seriedad que solo una niña de 7 años podría lograr. Entonces sonrió, tan radiante como las lámparas de araña sobre ellos. Theodore piensa que es perfecto. Y en ese reluciente salón de baile donde su historia había comenzado con crueldad y confrontación,
continuó con algo mucho más valioso que toda la riqueza de la sala. Amor, honesto y duro, entre tres personas que se habían enseñado mutuamente que el valor no tiene nada que ver con la riqueza, sino con el coraje para defender lo que importa. Natán se inclinó sobre la mesa y tomó la mano de Viven. Ella se la devolvió. Lily abrazó a Theodore y sonrió. A su alrededor, la fiesta continuaba, pero estaban en su propio mundo. Un padre que lo había perdido todo y había encontrado la fuerza. Una mujer que lo había tenido todo y había encontrado su corazón. Y una niña cuya inocencia los había salvado a ambos. Los candelabros brillaban en el cielo, la orquesta tocaba, y en algún lugar entre el brillo y el oro, tres almas habían encontrado el camino a casa. No por dinero, estatus o poder, sino porque a veces, cuando defiendes lo correcto, el universo tiene una forma de atraparte cuando caes. Y a veces, solo a veces, te da alas.